Lo que yo propongo hoy, probablemente sin éxito, es resumir lo que es el LHC, cuál ha sido su motivación, y llegar hasta los resultados más recientes que se han obtenido, que corresponden al año 2016 y que están en periodo de ser analizados. El plan de la charla, de la conferencia, es hacer una breve introducción, voy a dar algunos datos acerca del CERN, recapitular cuál es el estado actual de la física de partículas elementales, las limitaciones de la teoría que describe la casi totalidad de las medidas y de las observaciones que se han hecho relativas al microcosmo, a las interacciones entre partículas elementales, luego algunos datos, pero muy pocos, sobre lo que es el acelerador LHC, y haré una recapitulación de los objetivos científicos y una selección de resultados. Y luego las perspectivas. En relación con los objetivos y selección de resultados, en particular selección de resultados, tengo que hacer lo que los americanos llaman un disclaimer. Yo he estado muy involucrado en la primera fase de este proyecto, muchos años, pero en esta fase segunda de análisis de datos, lo que se llama el Round 2, pues realmente me he concentrado en saber qué es lo que estaba haciendo el personal científico del CIEMAT. No he tenido realmente una involucración profunda. En parte porque me he considerado ya, a la edad que tengo, casi incapaz de entrar en los detalles técnicos de algunos de estos análisis que son de una complejidad extraordinaria. Bueno, he recordado, cuando preparaba esta charla, que hace aproximadamente 7 años di una conferencia en este ciclo de conferencias. Fue el 10 de junio del 2010. Y el título era Primeros resultados del acelerador LHC. De hecho, cuando preparé el resumen, que lo tuve que hacer con una antelación, estaba bastante optimista de que podría enseñar bastantes resultados. Pero no fue así. Y no fue así porque, a pesar de que el acelerador había empezado a funcionar el 10 de septiembre del 2008 y con motivo de ese evento científico, que era la puesta en marcha de esta gran instalación científica, Google cambió su logo, como está ahí. De hecho, el comienzo del acelerador, del funcionamiento del acelerador, fue óptimo en los primeros días, y eso propició que un periódico sensacionalista inglés, el Evening Standard, dijera que el mundo había sobrevivido al Big Bang. En aquellos días se hablaba de que a lo mejor en este acelerador se iban a poder producir pequeños agujeros negros, que estos se zamparían primero el Reino Unido y luego el resto de Europa, y así sucesivamente. Pues el mundo sobrevivió a la entrada en funcionamiento del LHC, lo que no sobrevivió fue el LHC más de 10 días, porque una de las conexiones criogénicas, había del orden de 30 o 40.000, tuvo un cortocircuito. Ese cortocircuito creó una rotura en una de las cañerías por donde va el helio líquido superfluido que enfría la red magnética, y 10% del acelerador quedó dañado. Yo pensaba que habría tiempo para que esto entrase en funcionamiento en el verano del 2009 y que hubiera resultados para poder presentar aquí. Pero realmente no fue así. El periodo de reparaciones duró 18 meses y hasta principios de abril del 2010 no empezó a funcionar la máquina, y realmente en el 2010 se tomaron muy pocos datos. A pesar del incidente, el LHC se inauguró el 21 de octubre del 2008, pero la mayoría de los países, incluido España, pues mandaron delegaciones de segundo nivel, y alguna de ellas, a la que no me voy a referir, pero que ustedes podrían bien imaginar, es que nuestro gobierno no se une a celebraciones de actos fallidos o algo por el estilo. Bueno, desde entonces han pasado muchas cosas. Y es que esto es lo que ocurrió en el año 2010.
cuando empezó a funcionar, después de esta laboriosa reparación, se tomaron muy pocos datos, comparado con lo que se tomaría posteriormente. Esto está incrementado en un factor 50 para que se vea lo que se tomó. La cantidad de datos que se toman se mide en unas unidades con las que probablemente algunos de ustedes no estén familiarizados, que son inversos femtobarn. Como la máquina LHC es esencialmente una máquina para producir colisiones frontales protón-protón a alta energía, se dice que hemos acumulado un inverso femtobarn cuando hemos acumulado del orden de 70 por 10 elevado a 12, esto quiere decir 70 billones españoles, de colisiones inelásticas protón-protón. Bueno, en el 2011 la máquina ya funcionó relativamente bien, se tomaron pues, un factor 6,2 sobre esta cifra, y el año grande fue el 2012. Durante estos 3 primeros años, 2011-2012, la energía a la que funcionó la máquina pues fue entre 7 y 8 teraelectronvoltios. Un teraelectronvoltio, para que se den una idea, es una unidad de energía que es equivalente a decir que un teraelectronvoltio son aproximadamente 1000 veces la masa del protón. La máquina ha estado parada en los años 13 y 14 para adecuar toda la red magnética a la energía original prevista era 14 teraelectronvoltios, pero de momento solo se ha alcanzado 13 teraelectronvoltios, o sea, casi duplicado la energía a la que funcionó los 2 primeros años. Y esto empezó a funcionar en el año 2016, en el año 2015 no se tomaron muchos datos y en el año 2016 se han tomado del orden de más de 40 inversos femtobarn, o sea que hemos almacenado 40 veces estos 70 billones de colisiones inelásticas protón-protón. Esto es el principio, de hecho, porque está previsto que esta máquina funcione el año 2017, va a empezar a funcionar en el mes de junio. Pues estas máquinas requieren un mantenimiento muy laborioso, muy detallado, y no se va a subir a 13,5 ni a 14, va a seguir funcionando a 13 teraelectronvoltios, y luego habrá una parada en donde al final de esta parada de 2 años ya se tomarán datos a 14 teraelectronvoltios, y la luminosidad, que es realmente, si se quiere, el brillo de la máquina, la capacidad de producir colisiones, se aumentará de manera significativa. Y de hecho hay un cronograma en donde está previsto que esta máquina esté funcionando hasta el año 2035. Lo más importante que se ha observado hasta la fecha fue, con los datos que se almacenaron en el año 2012, 2011 y de principios de 2012, es el descubrimiento del bosón de Higgs, del que hablaré más tarde. El descubrimiento del bosón de Higgs es un hito científico, como ya verán ustedes, realmente extraordinario. Entre la predicción teórica y el descubrimiento han transcurrido 50 años. Ningún otro descubrimiento en el campo de la física de partículas ha tardado tanto tiempo en materializarse. Pero no solo es el único hito reciente, y he destacado 3 que son relativamente recientes y que me parece que son de gran importancia. El Premio Nobel de Física, que se dio en 2011 por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo gracias a observaciones de supernovas lejanas. La concesión del Premio Nobel en 2015 a Takaaki Kajita y Arthur MacDonald por el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que muestran que los neutrinos tienen masa. Y muy recientemente, en febrero del 2016, la primera observación de las ondas gravitacionales. Por lo tanto, he mencionado 4 hitos importantes. Unas palabras sobre las ondas gravitacionales, porque esto es relativamente reciente. Realmente se ha tardado
100 años, desde que Einstein propuso su teoría general de relatividad, en donde se hablaba de la posibilidad de que hubiera, esto fue algunos años más tarde, ondas gravitacionales. Se ha tardado prácticamente 100 años en observarlas. Y esto es porque es un experimento de una complejidad verdaderamente extraordinaria. Para que se hagan una idea, en estos interferómetros, uno en Washington y en Luisiana, lo que se pretende es, en estos brazos interferométricos de 4 kilómetros, medir una distorsión longitudinal de estos 4 kilómetros del tamaño de la milésima parte del protón. Esto es del orden de 10 elevado a menos 15 metros. Este es el efecto distorsionador sobre las dimensiones interferométricas al paso de una onda gravitacional. Más allá, lo que se ha visto es que estas ondas gravitacionales se producen por el fenómeno de coalescencia de agujeros negros bastante más masivos de lo que se había identificado previamente. Y esto tiene efectos colaterales también para física de partículas, como veremos más adelante si tengo tiempo. Los verdaderos genios en este proyecto, que son estas 3 personas que están aquí, han obtenido en el año pasado el premio Kavli de astrofísica. Desgraciadamente, como también este es un proyecto que lleva casi 60 años en preparación, desarrollo y concreción, pues las edades de estos señores pues son casi tan elevadas como la mía. Y uno de ellos, desgraciadamente, Ronald Drever, murió el 7 de marzo. Esperemos que los otros resistan por lo menos hasta octubre de este año. Otro hito que conviene también reseñar, que no es necesariamente científico, es que el CERN, que es donde está el LHC, pues eligió en el 2015, por primera vez en sus 50 y tantos años de historia, 60 y tantos años de historia, a una física excelente, que es Fabiola Gianotti, para dirigir el laboratorio. Bueno, he hablado de 4 hitos y he mencionado en qué consistían. Cuando yo estaba haciendo mi primer postdoc en Estados Unidos, en Brookhaven, pues tuve la suerte de conocer al profesor Richard Feynman, y dijo una cosa que realmente me llegó al corazón. Esto debía ser mitad de los años 70. Decía que la edad en la que estábamos viviendo era la edad en la que se estaban descubriendo las leyes fundamentales de la naturaleza, y que esa época o esos días eran irrepetibles. Afortunadamente, como muestran los hitos que he señalado, yo creo que aquí Feynman fue un poco pesimista. Hitos científicos los hubo en los años 60 y 70, que es cuando realmente se consolida el modelo estándar de partículas elementales, pero ha seguido habiéndolos y seguirá habiéndolos en el futuro. Cuando, poco después de que David Gross, un físico que recibió el Premio Nobel de Física en 2004, dio una conferencia en la Universidad de Rochester, él hablaba de que había muchísimos importantes desafíos que, una vez solventados, entendidos, se convertirían en hitos científicos. Y propuso una lista, me parece que de 34 hitos científicos en el campo de la física y astrofísica de la partícula. Él era bastante optimista. Pensaba que en una década o 2 se podrían realmente entender estos desafíos. Pues 13 años más tarde lo que hemos avanzado es realmente la 4ª parte de estos desafíos científicos planteados. Algunos de ellos son los que he mencionado anteriormente, como podría ser la detección de neutrinos en el universo, la observación de ondas gravitacionales, la observación del bosón de Higgs y la medida de las masas de neutrino y los ángulos de mezcla. En fin, resumen de esta primera parte: hay desafíos científicos muy importantes y la esperanza como europeos es que el CERN siga contribuyendo
a solventar algunas de esas cuestiones científicas de interés. El CER se crea en el año 1954, por lo tanto ha cumplido ahora 63 años. Es una gran instalación que está en la frontera franco-suiza próxima al lago de Ginebra. Tiene este es el aeropuerto de Ginebra. La mayor parte de los terrenos en donde se ubican los grandes aceleradores están en terreno francés. Y hay dos zonas, una en Suiza, que es la zona de Meyrin, y luego hay otra zona ya en Francia, que es la zona de Prevesen. Y esto es una imagen de lo que es el túnel subterráneo que está excavado entre 50 y 150 metros en las laderas de las montañas del Jura, en donde desde el año 89 hasta el año 2000 operó el colisionador de electrones y positrones, y desde el 2010 el colisionador de protones contra protones. Estas son algunas fotos que salto. En la actualidad el CER tiene 22 Estados miembros. Los datos últimos que he recogido, pues tiene un staff relativamente reducido, pero el número total de usuarios, tanto internos como externos, pues es del orden de más de 16.000. Y las contribuciones al presupuesto de los 22 Estados miembros alcanza la cifra de 1.120 millones de francos suizos. La distribución por continentes y por países está aquí, aparte de los 22 Estados miembros, en donde tienen muchos investigadores que trabajan en el CER de manera temporal, o periodos parciales, pues es de los 7.300, y hay importantes contingentes de investigadores norteamericanos y rusos. España ha sido Estado miembro desde el año 61 hasta el año 68, y después de 14 años de ausencia perfectamente injustificada, volvimos en el año 83. Y he rescatado una foto del año en que yo llegué al CER, que fue en el año 67, otra de cuando España volvió y se hizo otra vez la bandera, y al año siguiente, en el 84, cuando el CER celebraba sus 30 años, el rey emérito, que entonces no lo era, pues vino y realmente dio un discurso en favor de la ciencia que merece la pena ser leído. En parte porque yo escribí una buena fracción del mismo. Este es uno de los aceleradores en el que yo hice mi tesis en el CER, de hecho trabajando en antimateria, que es el sincrotrón de protones. España, yo creo que desde el año 84 ha hecho un muy buen esfuerzo. Ha habido, aunque de manera intermitente, yo creo que apoyo institucional sostenido, y realmente pues poco a poco nos estamos poniendo en la situación que nosotros merecemos. Somos el quinto país por contribución al presupuesto del CER, y ahora mismo pues tenemos un número de usuarios que es importante, es el 3,1%, pero es que la mitad casi de los usuarios externos no son de Estados miembros del CER, ¿no? Y tenemos una contribución al presupuesto que es importante, del orden del 7%, lo que equivale a unos 76 millones de euros. La edad media de estos usuarios externos es muy baja, es del orden de 26 años. Por lo tanto, hay un colectivo de gente muy joven que se está formando y que va a dar mucha guerra en los próximos años. El CER es sobre todo el complejo de aceleradores de partículas más importante del mundo. De hecho, tiene aceleradores en donde se pueden acelerar pues, las 4 partículas estables, como son el electrón, el antielectrón, el protón y antiprotón, y con base a estas haces primarios se pueden hacer haces secundarios de todo de partículas. El más antiguo a día de hoy es el sincrotrón de protones, que en el año 73 descubrió un proceso nuevo, el descubrimiento de las corrientes débiles neutras. El SPS, que fue la primera máquina diseñada y construida
como un acelerador de blanco fijo, en donde un haz de partículas aceleradas se hace colisionar con un blanco fijo, se convirtió en una máquina en donde las colisiones son frontales. Y aquí es donde en el año 83 se descubrieron los bosones Z y W más y W menos. Y luego está, como he dicho anteriormente, el gran acelerador, ubicado en un túnel de 27 kilómetros, donde operó el colisionador E más, E menos, y en este colisionador de electrones contra positrones, en el análisis de sus datos, es donde se validó la estructura mecanocuántica subyacente que hay en el modelo estándar. De hecho, durante bastantes años, creo que del orden de 10, en el CERN se creó un haz de neutrinos que se enviaron recorriendo subterráneamente 730 kilómetros a un laboratorio subterráneo enorme, que es el Gran Sasso, que está a 150 kilómetros de Roma, al noroeste de Roma, en donde, me parece que fue en el 2004 y 2005, se puso de manifiesto de manera directa la oscilación del neutrino muónico en neutrino tauónico. Y hay muchas cosas más que no voy a mencionar. De hecho, los aceleradores de partículas se construyeron, se inventaron hace aproximadamente 100 años. Y realmente el instituto, el centro de investigación decisivo en esta aventura fue Berkeley. Y ahí fue donde Orlando Lawrence construyó el BEVALAC, que fue una máquina extraordinaria en donde se puso de manifiesto la existencia del antiprotón. Desde hace aproximadamente 45 años, estas eran máquinas como la que he mencionado anteriormente, el SPS en su versión original, se aceleran partículas y se las hacen incidir con un blanco fijo y se estudian cuál es el resultado de estas colisiones. Pues la ventaja de hacer colisiones frontales, que son máquinas mucho más complejas, es que la energía es mucho más alta que en el escenario de blanco fijo. Y de hecho, al tener más energía, es posible buscar partículas cada vez más masivas. Por otro lado, debido a la relación que hay entre energía o impulsión con longitud de onda, al aumentar la impulsión, la energía, la longitud de onda se hace cada vez más pequeña y esto quiere decir que estamos creando sondas con un poder de resolución cada vez más pequeño. Es decir, cada vez vamos a ser capaces de escrutar las pequeñas distancias en el interior de la materia. Y finalmente, debido a la relación termodinámica que hay entre la energía a la que tiene lugar un proceso y el tiempo universal, al producir procesos de mayor energía, lo que estamos es estudiando la física a tiempos muy pequeños. Y de hecho, en el diagrama este de la evolución, la historia térmica del universo, la historia temporal del universo, con la máquina LHC que mencionaré posteriormente, lo que vamos a estudiar es cuál es la física que dominaba el universo cuando tenía una décima de nanosegundos. Un nanosegundo, para los que no lo recuerden, es un cero seguido de 8 ceros y un 1 segundos. Bueno, dicho esto, conviene siempre recordar que aunque los aceleradores surgen por un interés científico, los aceleradores que se utilizan hoy a la investigación científica son muy pocos. Esta industria está dominada por aceleradores que se utilizan para aplicaciones de tipo industrial, como implantación de iones, modificación de superficies o para radioterapia. Y la tendencia realmente va en esa dirección. Ahora mismo grandes aceleradores en el mundo no llegan a una docena, pero es un sector industrial con una gran capacidad de ganar dinero. Se están barajando cifras anuales del orden de entre 3 y 4 billones de dólares. Esto es una demostración de que la ciencia produce con gran frecuencia resultados que son
totalmente inesperados, y la mayoría de ellos tienen enorme interés para otras ramas de la ciencia o para la propia sociedad. Voy a hablar, pero tratando de ser bastante esquemático, qué es la física de partículas y cuáles son realmente sus problemas a día de hoy. El objetivo es estudiar los constituyentes últimos de la materia, de las fuerzas fundamentales a través de las que interaccionan y de las leyes que rigen la evolución del universo. En definitiva, hacer crecer las fronteras del conocimiento, ampliar las fronteras tecnológicas, educar y formar a los científicos e ingenieros del mañana y acercar naciones a través de la ciencia. Cuando se quiere resumir lo que hemos aprendido en estos últimos 100 años en relación con la estructura de cómo está hecha la materia, es muy fácil hacerlo. Realmente lo importante es recordar que la materia tiene estructura atómica, esto es, que no llena todo el espacio que ocupa. Esto es lo que se llama estructura atómica de la materia. Y esto queda reflejado en cuál es la estructura interna del átomo. Si vemos sus dimensiones y sus componentes, vemos que prácticamente el átomo está totalmente vacío. Hoy, después de casi 100 años, hemos llegado a la conclusión de que los constituyentes fundamentales son unas pocas partículas, que voy a mencionar a continuación. Y esta descripción, en términos de muy pocas partículas, es una descripción muchísimo menos prolija que lo que era la tabla de los elementos formulada por Mendeleev en el año 1871, que es la tabla periódica de los elementos. Hoy sabemos, a día de hoy, que hay partículas que se llaman partículas de materia, y es incorrecto dar este nombre, por lo que ahora diré, que son los quarks y los leptones, y luego hay partículas que son los agentes transmisores, si se quiere, de las cuatro fuerzas, de las tres fuerzas fundamentales. Estas partículas tienen propiedades que realmente no son intuitivas, algunas son realmente sorprendentes, como que los quarks tengan cargas fraccionarias. No se ha visto y se ha buscado partículas con cargas eléctricas fraccionarias, y hoy entendemos perfectamente por qué, aun existiendo, no aparecen libremente. Y decía que esta apelación de partículas de materia es un tanto incorrecto, porque, aunque aquí aparecen en estas tablas que todo el mundo conoce y utiliza, los neutrinos, en el gráfico anterior de la estructura interna del átomo, aquí no hay neutrinos. Aquí hay quarks, electrones y solo quarks de dos tipos. Por lo tanto, los neutrinos no son partículas de materia. Y lo que es la ciencia, sin ser partículas de materia, juegan un papel esencial en entender la física de partículas a día de hoy. Bueno, tenemos estas partículas de materias, entre comillas, y estos agentes propagadores de la interacción, que son los bosones, y tenemos una teoría detrás que explica la práctica totalidad de los procesos entre partículas elementales. El tener esta teoría está en buen acuerdo con lo que llamaba el supremo desafío del físico, que es llegar a aquellas leyes elementales a partir de las cuales el cosmos puede construirse por simple deducción, por pura ciencia. En este caso, el microcosmos. Y realmente, una de las maneras de visualizar la ciencia y de pensar en la ciencia de Einstein está en el origen de esta teoría, que es la teoría de partículas elementales o la teoría o el modelo estándar. Esto lo había oído en varias ocasiones, pero quien me lo explicó con más claridad fue David Gross en una conferencia que dio en abril del año pasado en la Fundación Areces, que decía que
la teoría especial de la relatividad es en esencia una nueva forma de visualizar y pensar acerca del espacio-tiempo y de las simetrías que exhibe la naturaleza. Al contrario de lo que había hecho Faraday cuando desarrolló las leyes del electromagnetismo, que es primero proponer esas leyes y luego descifrar cuál era la simetría que había detrás, lo que sugería Einstein, no lo que sugería, lo que afirmaba, es que los principios de simetría son el elemento primario de la naturaleza que constriñe las leyes dinámicas permitidas. Y el modelo estándar realmente está en esa línea. Las leyes que gobiernan los procesos entre partículas elementales pueden derivarse exigiendo que sean invariantes bajo las transformaciones de un determinado grupo de simetría. El problema es dar con el grupo, y este es el grupo. Es un grupo complicado que no puedo extenderme. Esta teoría yo creo que es una de las creaciones científicas más extraordinarias del siglo XX, como el ADN. Es un ejemplo paradigmático de síntesis científica, es teoría conceptualmente simple, construida esencialmente a partir de simetrías, y tiene un extraordinario poder predictivo. Y sus pilares los he listado aquí. La idea y el descubrimiento de los quarks, la descripción unificada del electromagnetismo y la fuerza débil, y la comprensión de la fuerza fuerte, que es responsable de la colisión nuclear. Y, finalmente, el mecanismo de Broad, Engler y Higgs, que, como he dicho anteriormente, pues ha tardado 50 años en probarse experimentalmente. Un minuto para una de las cosas que he dicho anteriormente, que es la unificación de las fuerzas débiles y el electromagnetismo. Todos estamos familiarizados con los fenómenos electromagnéticos y hasta cierto punto con los fenómenos mediados por la interacción débil, como es la generación de energía por proceso de fusión en el interior de las estrellas o la generación de energía en reactores nucleares por procesos de fisión. Estos procesos son en apariencia muy distintos a los fenómenos electromagnéticos que son responsables de toda la química y de otras muchas cosas. Sin embargo, a pesar de que su intensidad de estas interacciones y su alcance son muy distintos, y repito, los fenómenos son también distintos en apariencia, la ciencia subyacente es la misma. Y esto, identificar que dos cosas en apariencia muy distintas tienen su mismo origen, está en el origen de grandes descubrimientos en el campo de la física, como es la identificación que hizo Newton en el siglo XVII-XVIII de la igualdad entre masa gravitatoria y masa inercial, Maxwell entre electricidad y magnetismo, Einstein entre masa y energía, o si vamos más allá, entre geometría y energía. Esta teoría, repito, elegante, conceptualmente sencilla, tiene un problema, y como apuntaba uno de los colaboradores de Darwin, Thomas Huxley, la gran tragedia de la ciencia es la muerte de una bella teoría por un hecho feo. Y esta teoría, SU3 por SU2 por U1, tiene un problema, y es que los agentes que propagan la interacción se han medido sus masas, son partículas, dos de ellas muy masivas, pero la teoría predice que son cero. De hecho, que todas las partículas tienen que tener masa cero, lo cual es contrario a la realidad. La solución, como viene siendo habitual en física y en otras ramas de la ciencia, pues tiene un itinerario complejo. Y de hecho el itinerario no arranca del mismo campo de la física de partículas, arranca de trabajos que se hicieron para entender mejor la superconductividad y para entender mejor la física de plasmas. Y estos dos señores escribieron artículos que han sido seminales y que luego, especialmente en el caso de Nambu, se tradujeron a propuestas para teorías de partículas elementales
basado en esa idea de rotura espontánea de la simetría que estaba implícita en estos temas. A pesar de eso, de esos trabajos que fueron a principios de los años 60, hasta el año 64 no se dio con la receta definitiva, debido a estas personas, a Broad, Engler, Peter Higgs y una serie de señores que están en este tercer papel. No voy a entrar en esto. Aquí unas fotos de las personas que han estado construyendo lo que es la parte electrodébil del modelo estándar: Glashow, Salam, Weinberg, Toff y Bellman, y Engler y Higgs. Y la otra pata de la teoría de partículas elementales, la que trata con las interacciones fuertes, la cromodinámica cuántica, pues los artífices de esta teoría pues están Harald Fritsch, Murray Gell-Mann, que fue el que propuso la idea de los quarks, pero que junto con Fritsch propuso en el año 73 el primer lagrangiano de la cromodinámica cuántica, y luego están Politzer, Gross y Wilczek, premio Nobel de Física en el año 2004. Esto ya lo he mencionado antes, el descubrimiento del Higgs, utilizando estos canales. Aquí lo que se ha tardado, recordatorio de lo que se ha tardado en materializar una hipótesis teórica, y en el caso del bosón de Higgs fueron 50 años. Esto tuvo un impacto mediático extraordinario. Al final, François Engler, Peter Higgs y CERN consiguieron el premio Príncipe de Asturias 2013 de Investigación Científica y Técnica, y Engler y Higgs el premio Nobel de Física. Desgraciadamente, Broad, que había escrito uno de estos artículos, falleció un año antes. El descubrimiento del bosón de Higgs, repito, tuvo un impacto mediático enorme y también creó mucha confusión y falsas expectativas. La gente pensaba que el descubrimiento del bosón de Higgs, que está en el origen de las masas de esos agentes intermediarios de las interacciones, pues podría ser un input importante para los métodos de adelgazamiento, pero desgraciadamente no ese es el caso. Bueno, con el bosón de Higgs se completa el modelo estándar. En su elaboración han intervenido más de 30 premios Nobel de Física, pero conviene recordar que el modelo estándar, esta teoría tan elegante y tan bien probada, lo único que explica es lo que podríamos llamar materia visible. En el cómputo de la materia y energía del universo, pues hay una parte que es muy importante, que no emite, de materia, que no emite ni absorbe radiación electromagnética y que solo se puede detectar por sus efectos gravitacionales, y hay otra parte que es incluso más misteriosa, que se llama energía oscura y que es responsable de la expansión acelerada del universo. Por lo tanto, tenemos una espléndida teoría, pero desgraciadamente esta espléndida teoría solo explica el 5% del total de materia y energía del universo. Voy a listar algunas de lo que se consideran dificultades conceptuales y observacionales a nivel de física de partículas, y luego, por razones de tiempo, no voy a poder elaborar mucho sobre ninguna de ellas. La primera cuestión que se plantea la comunidad científica es si el mecanismo de Broad, Engler y Higgs, que es capaz de solucionar esa fragilidad de la teoría estándar, de que los agentes propagadores de la interacción tienen masa, esto lo resuelve el mecanismo de Broad, Engler y Higgs, pero la cuestión es si realmente la única cura, la única receta a solventar esa fragilidad es esta, o si hay otras alternativas. Yo creo que esta es la cuestión dominante, y si esas otras alternativas resuelven algunos de los problemas que tiene la teoría, al menos en apariencia. ¿Cuáles son? Uno está implícito en la primera línea, si el origen de la masa es ese mecanismo de Broad, Engler, Higgs,
o hay otras cosas. Y luego hay problemas que son complicados y que no me voy a poder entretener en ellos, como es la naturalidad de la teoría, que se entiende por teoría natural, un problema de la jerarquía. Básicamente quiere decir que las escalas gravitacionales y la escala débil son órdenes de magnitud diferentes. Eso supone realmente un obstáculo si algún día esta teoría quiere incorporar también la gravitación. El problema de los neutrinos, cuando se formula el modelo estándar, principios de los años 60, todas las medidas nos decían de las masas de los neutrinos que eran compatibles con cero y tenían otra propiedad sobre su quiralidad, que son las que son inputs, son hipótesis de partida en el modelo estándar. No es que el modelo estándar las expresa, sino que se construye en base a esas medidas experimentales. Hay otro problema, que es el problema del sabor. Ahí, cuando enseñé la gráfica de cuáles son los constituyentes fundamentales, se habla de 6 quarks, se habla de 3 leptones cargados, el electrón, el muón y el tau, y se habla de 3 neutrinos asociados y sus correspondientes antipartículas. Y hoy sabemos que realmente solo, a día de hoy, pueden las cosas cambiar, pues solo hay 3 leptones cargados, solo hay 3 neutrinos, solo hay 6 quarks, y estos se agrupan en familias. Realmente hay solo 3 familias. ¿Por qué 3 familias? Y nada más. Es una cuestión que está muy... Y luego hay otra cuestión que puede explicar los mecanismos que están dentro del modelo estándar, es que cuando observamos a la materia del universo que podemos observar, realmente lo que no encontramos es trazas de antimateria. Solo encontramos materia. Sin embargo, en los instantes iniciales del universo, que surge del vacío, antes del vacío no había nada. Entonces, al surgir del vacío, si se producen partículas, se tienen que producir en la misma cantidad antipartículas. Sin embargo, en la parte de la galaxia que nosotros hemos observado y algunas observaciones indirectas de cuerpos celestes más lejanos, no tenemos traza de que haya antimateria cósmica primaria. El modelo estándar no tiene un mecanismo para explicar esa transición de una situación simétrica en materia y antimateria a una situación totalmente asimétrica. Por lo tanto, esa es otra de las cuestiones que tendrán que resolverse y que el modelo estándar no resuelve. Y por otra parte está la materia oscura y la energía oscura. En el caso de la materia oscura, pues no puede estar hecha de las partículas del modelo estándar, porque estas partículas del modelo estándar normalmente tienen interacciones electrodébiles y por lo tanto no es como la materia oscura que aparentemente conocemos, que ni absorbe ni emite radiación electromagnética. Entonces tiene que estar hecha de otro tipo de partículas. De todo esto pensaba elaborar un poco más en detalle, pero yo creo que por prudencia voy a ir al resumen de los resultados más interesantes que hemos obtenido. De hecho, esta es una transparencia que me gustó, que me la pasó un físico amigo, John Ellis, que salió en el Evening Standard, pues una sentencia de este tipo: The end of the models está cercano. Y él la cambió y me la enseñó Standard Model, debido a los pesimistas que siempre abundan en ciencia y que contribuyen poco al progreso de la misma, lo cambió por esto. Pero la situación yo creo que no es tan mala. Realmente hay 3 aptitudes para resolver estas aparentes inconsistencias o fragilidades. Una de ellas, que es ya la menos favorecida, es hablar de una nueva interacción fuerte, que es las teorías de Technicolor, las teorías supersimétricas. Estas tienen algunas ventajas,
pero tiene un grave inconveniente, como todas ellas, es que las primeras predicciones que han hecho de dónde encontrar procesos distintos, a qué escala de energías, ninguna de ellas ha tenido éxito. Y luego finalmente las dimensiones extras, que es un concepto que surge hace 100 años, cuando Kaluza y Klein trataron de unificar la teoría electromagnética con la gravitación y propusieron un espacio de 5 dimensiones. Toda esta parte, que la tenía yo muy elaborada pensando en otras conferencias, me la tengo necesariamente que saltar, y lo voy a hacer de la manera más rápido posible, y llegar a lo que son los resultados. A ver, esta. Y luego ya si hay preguntas, pues un poco sobre el CER, el LHC del CER, y luego ya iremos a enseñar algunos resultados. Bueno, esto sí tengo que decir lo que es el... Pues cuando se construye el CER, estos son sus objetivos científicos, y realmente, siguiendo con la transparencia de David Gross, pues esperamos que en los próximos 10 o 15 años o 20 años pues podamos añadir hitos científicos resolviendo problemas que están en esta relación de desafíos importantes. Es una máquina que puede operar como colisionador protón-protón. Las especificaciones técnicas era llegar a 14 TeV, eso se va a hacer en el año 20. La luminosidad, que repito es lo equivalente al brillo de una máquina, es alta, va a ser incluso un factor 2 superior a esto, pero también puede trabajar como colisionador plomo-plomo, y en este caso podemos estudiar problemas de fases nuevas de la materia, como es el plasma de quark y gluones. Bueno, realmente es una máquina muy difícil, porque los haces están formados por casi 3.000 paquetes de protones, cada uno de ellos tiene pues 100.000 millones de protones. En cada colisión se producen 60 partículas cargadas, medibles, y al cruzarse esos paquetes se producen por término medio del orden de unas 50 interacciones. Y esto es cómo se reconstruyen las trayectorias de las partículas cargadas y se determinan en el cruce de esos paquetes los vértices de interacción. Ha sido un proceso, enorme por duración en el tiempo. De hecho, en el año 81, cuando se aprobó el LEP, ya se adecuó el diámetro del túnel de 27 kilómetros para que pudiera albergar también una máquina protón-protón, con recursos multidisciplinares extraordinariamente muy variados. Ha habido una participación industrial enorme en la construcción de todos los sistemas, tanto el sistema magnético como el sistema criogénico. Hay 4 grandes detectores, 2 de ellos son de propósito general. Uno es el que trabaja mi institución, el CIEMAT, que es CMS, y aparte hay 3 experimentos más pequeños que miran procesos a pequeño ángulo o buscan monopolos magnéticos. Este tipo de experimentación ha cambiado realmente la sociología de las colaboraciones. En estos proyectos, en cada uno de estos detectores, trabajan un montón de institutos. En el caso de CMS, 40 países, 193 institutos, más de 3.000 científicos e ingenieros, con 900 estudiantes. Y de hecho, para ser visible, uno tiene que hacer un esfuerzo importante. En el CIEMAT conseguimos armar un grupo de unas 100 personas para construir parte del espectrómetro de muones. La cantidad de datos que se almacenan es enorme. Se ha creado una red de computación GRID formada por 12 centros, uno de los cuales está en España y es el resultado de una colaboración del CIEMAT con la Generalitat de Cataluña. A pesar de eso, debido a que la máquina ha funcionado tan bien, en el año 2016, el problema ahora no es un problema del hardware, de los materiales, el problema es que no hay dinero suficiente
para comprar el espacio de disco que es necesario. Estas minucias son las que en parte han retrasado la preparación. Los principales objetivos científicos y la solución de resultados, esto lo he mencionado anteriormente, siempre se basan en lo que son desarrollos instrumentales, descubrimiento de nuevos procesos o descubrimiento de nuevas partículas, violación de leyes de conservación y medidas de precisión. Y aquí voy a ir muy rápido, porque la paciencia también tiene sus límites. Lo primero que hemos hecho, tanto cuando se operó a 7 y a 8 teraelectronvoltios, es estudiar una serie de procesos muy numerosos, esto es un resumen, y ver si, por ejemplo, las secciones eficaces diferenciales, determinadas propiedades eran compatibles con las expectativas teóricas. En todos los casos ha sido así. Y de hecho, en esta transparencia quiero rendir tributo al extraordinario trabajo que han hecho los físicos teóricos, porque para explicar las medidas experimentales ha sido necesario hacer cálculos de lo que son las correcciones radiativas fuertes, ¿no? Y esto ha sido un esfuerzo extraordinario, y hay una diferencia entre no saber calcularlas o no tenerlas y tenerlas. Esto es una medida de una sección eficaz en función de la energía, la predicción teórica a orden cero y la predicción teórica cuando se incluyen las correcciones radiativas, y explican perfectamente los datos. Y lo mismo pasa en estas transferencias. Por lo tanto, el éxito del LHC no solo es el éxito de los que han construido la máquina, los que han construido y operado y medido cosas en los experimentos, sino de los físicos teóricos. Bueno, se han hecho muchas medidas de precisión. Un ejemplo es que uno de los agentes que propaga la interacción, que es el W más menos, se puede hacer una medida directa que es muy difícil, pues esto se desintegra en un leptón y en un neutrino en gran parte de los casos, pero hemos hecho medidas y se consiguen realmente grandes precisiones. Pero esta masa se puede calcular a partir de las constantes fundamentales que aparecen en el modelo estándar, en particular la masa del bosón de Z y sus propiedades. Y esta es perfectamente compatible con esto. Esta derivación realmente se basa en la estructura mecanocuántica que tiene el modelo estándar. Con el caso del quark las cosas son un poco más complicadas. El quark es muy pesado, tiene 2 veces, su masa es 2 veces aproximadamente la masa del protón, y en el caso de los quarks, debido a que son partículas que realmente no pueden detectarse como partículas libres, sino que están confinadas en el interior de los nucleones, pues es más difícil saber si lo que nosotros medimos directamente, cómo se compagina con la medida indirecta, porque hay distintos esquemas teóricos que nos dan una medida de la masa del quark y que oscila, ¿no? Y esto tiene importancia para cosas que no puedo explicar. Se ha medido la constante de acoplo, que esta es su comportamiento, es lo que es responsable de lo que se ha llamado la libertad asintótica. Los quarks, cuando están muy juntos, muy cercanos, no sienten interacción entre ellos. Es este caso, la constante de acoplo, que es muy pequeña, pero cuando se empiezan a separarse, dejan de ser libres, y eso es lo que los confina. Pues esto se ha medido, y de hecho esta medida que se hizo en LEP está en el origen del galardón del premio Nobel a Gross, Police y Wilczek en el año 2004. Estas son las propiedades del bosón de Higgs en el RAN 2, en el RAN de altas energías, con los 36 inversos Feltorbar que de momento hemos analizado y que son todavía datos preliminares, pero se ve claramente pues el pico del Higgs a 125 en el canal de 2 fotones y en el canal de 4 leptones. Se miden sus secciones eficaces, cómo evolucionan, y también están de acuerdo con las expectativas teóricas. Estas son medidas de masa, de determinación del spin, no se ha avanzado mucho en el último año, se han medido las propiedades que son de producción y de desintegración, que están aquí en esta transparencia, y realmente todas las medidas que se han hecho hasta la fecha
pues están en buen acuerdo con las predicciones de la teoría estándar, aunque de momento la precisión en estas medidas es muy mejorable, es del orden del 10%, y nosotros esperamos que esto se pueda reducir al 2 o 3% en 10 años, ¿no? También como las masas de los leptones cargados, los quarks pesados y los bosones vectoriales están en buen acuerdo con las predicciones del modelo estándar, que están en esta línea. Esto me lo voy a saltar también. Se están buscando acoplamientos que tienen enorme interés teórico de cara a posibles extensiones del modelo estándar, como por ejemplo el acoplamiento del Higgs al par T-anti-T. Las primeras medidas están en buen acuerdo con las predicciones, pero tienen errores del orden del 40 o el 50%. Se está buscando si el Higgs tiene el acoplo teórico, que es del orden de 2 por 10 elevado a menos 4 en pares de muones. ¿Cuál es la situación experimental? Pues está claro que necesitamos, yo creo que del orden de un factor 50 en incremento de estadística. Se han buscado partículas exóticas. Estos diagramas yo creo que es conveniente cuando uno las mira, mirarlos con ayuda de un psicólogo, porque inducen a confusión. Esta es una búsqueda de resonancias difotónicas. A principios del 2016 se encontró un efecto alrededor de unos 850 GeV, extremadamente pesado, y de hecho yo cuando lo vi, como he trabajado muchos años en el Particle Data Group y tengo bastante experiencia con problemas estadísticos, me aposté bastantes cenas de que esto era una fluctuación estadística y las gané. Pero los físicos teóricos cometieron aquí un error fundamental. Escribieron del orden de 550 artículos explicando lo que era esto. Bueno, todos ellos han tenido que ir a la basura, porque no es esto, es una fluctuación estadística, y cuando se han analizado más datos se ve que realmente no hay ninguna evidencia estadística significativa. Se han buscado también resonancias que se producen, lo que se llaman jets. Los quarks son las partículas que se producen en la interacción primaria, los entes, pero estos inmediatamente se materializan en chorros de partículas, se pueden reconstruir y se pueden buscar si estos jets son productos de desintegración de objetos pesados, de partículas más pesadas. Y realmente, pues todo lo que se ha visto, no entro en los detalles, no nos dice que haya nada. Lo mismo se han buscado estados excitados, bosones vectoriales excitados, como por ejemplo réplicas de los propagadores de la interacción electrodébil, el Z', se ha buscado en pares de electrones. La cota ahora es que tiene que ser, si es superior a 3,65 teraelectronvoltio, y en el caso de los muones 3,75. Y lo mismo para el caso de réplicas del W', pues también se han encontrado cotas. Lo mismo, pero esto con más éxito, se han buscado estados multiquark. Realmente todos los estados que se conocían hasta ahora, los bariones estaban formados por 3 quarks, los mesones por un quark y antiquark, pero nada impide, y de hecho pues hay muchas otras posibilidades que no violan nada y que hay que buscar, porque estudiando sus propiedades aprenderemos más cosas sobre cromodinámica cuántica. Y se han encontrado estados nuevos, pero hay muchos. Se han buscado desintegraciones extremadamente poco frecuentes, del orden de una parte en 1000 millones, una parte en 10.000 millones. Se han medido y realmente los valores medidos experimentalmente están de acuerdo con los valores teóricos predichos. Se ha visto que hay un fenómeno novedoso, que es una violación de la simetría CP para bariones, en la que no quiero profundizar. Se ha buscado materia oscura de muchas maneras, y realmente todo lo que se han encontrado son cotas. Estos son estos gráficos cuya comprensión exige la colaboración de ayuda externa y no necesariamente de científicos. Todo lo que está por debajo de estas curvas, aquí está la masa del agente mediador
y la masa de la partícula de materia oscura, todas estas partes están excluidas y por lo tanto realmente estos resultados negativos pues nos dicen que no va a ser fácil entender a corto plazo la estructura, la naturaleza de la oscura. Se han hecho búsquedas de dimensiones extra espaciotemporales siguiendo distintas estrategias experimentales. El resultado sigue siendo, no hay ninguna evidencia, lo que hay son cotas. Y lo mismo para la búsqueda de agujeros negros. Esto realmente fue una cosa que tuvo su momento poco antes de ponerse en marcha lo del LHC, y de hecho en el CERN se creó un grupo en donde estuvo entre otros Gerhard Toft, para ver si se iban a crear esos agujeros negros en las colisiones y esos iban a tener un efecto pernicioso para, por lo menos, la zona de Ginebra. Pero realmente se han buscado si hay estos mini agujeros negros y realmente no hemos encontrado nada. Partículas supersimétricas, también se ha hecho muchísimo trabajo. Las partículas supersimétricas tenían una gran ventaja, y es que resolvían un problema que no he podido entrar en detalles, que es porque la masa del bosón de Higgs es mucho más pequeña que la masa de Planck, ahí falta una C, y entender cosas relacionadas con las correcciones cuánticas para explicar por qué la masa del Higgs que medimos es tan pequeña. Es una propuesta que permitiría unificar la interacción electrodébil con la interacción fuerte, y luego son candidatos para materia oscura, que como recuerdo es la parte importante de la materia en el contenido material general del universo. Y esta mañana pues se me ha ocurrido añadir, porque me he enterado que se había muerto Vera Rubin hace unos meses, y esta estudiante es la que descubrió realmente la existencia de la materia oscura, aunque por ser mujer, me temo, no recibió el premio Nobel de Física. Bueno, por esas cosas realmente durante años la gente hablaba mucho de la importancia de su simetría y realmente casi nadie se atrevía a hablar mal de la supersimetría, porque terminaba así, ¿no? Pues desgraciadamente el interés por la supersimetría, que persiste, se ha fragilizado, porque las predicciones iniciales era que la escala supersimétrica tenía que estar en una escala de energía que ya ha explorado el LHC, y las cotas excluyen la supersimetría a baja energía. Podría estar a 10 teraelectronvoltios, a 50 teraelectronvoltios. En fin, los resúmenes están en todos estos gráficos que solo enseño para que sepan que los he buscado. Partículas de la larga media, búsqueda de materia oscura, tanto de los mediadores como las partículas supersimétricas, etcétera, etcétera. El mensaje, para terminar, es que vamos a tener que seguir buscando, y buscando con extraordinaria paciencia, porque de este tipo de informaciones que obtenemos en los experimentos vamos a tener que extraer algo sustantivo, algo que sustancie estas posibles nuevas extensiones del modelo estándar. Perspectivas. Predecir es algo muy difícil, lo decía Niels Bohr, especialmente acerca del futuro. Y William Somerset Maugham decía que ya es bastante duro conocer el pasado, sería insoportable conocer el futuro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar, trabajar duro durante 15 o 20 años. Como decía David Gross, realmente el entretenimiento acaba de comenzar. Como es la hora y la gente acusa el cansancio, pues solo queda que desear suerte al CERN y a toda la comunidad que está detrás del LHC. Y muchas gracias.